Buenas tardes, mi nombre es José Fernández Gil, soy el gerente de Lezama Demoliciones, una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector y que, si bien trabaja en diferentes tipos de obras, nuestra especialidad sin duda son los desmantelamientos, las demoliciones industriales. No obstante, aquí no estoy tanto como representante de Lezama, sino como un miembro de AEDEZ y un poco en la línea de la asociación de profesionalizar el sector, de poner en valor la ya profesionalidad que hay dentro del sector, pero saber que todavía tenemos mucho camino por delante, siempre hay recorrido y que debemos seguir trabajando para que nuestro servicio esté en consonancia con lo que demanda actualmente la sociedad y con lo que demandan los clientes, que en este caso, en el sector industrial, son generalmente clientes muy exigentes en temas de seguridad, en temas medioambientales y cada vez más concienciados con la economía circular. Sobre estos temas hablaremos más adelante, pero yo creo que lo más importante es que en esta ponencia tengamos claro y pongamos en valor esto que estamos comentando, profesionalización y en todos esos campos. Para que esa profesionalización sea real, es algo que nos demanda los clientes, la sociedad en general, pero es algo que debemos hacer en conjunción con ellos. Nosotros no vamos a poder mejorar si nuestros clientes no nos ayudan, si los colegios profesionales, la universidad, los técnicos que integran el sector o que están dispuestos a entrar en el sector no están alineados y las administraciones no están también alineadas. Uno de los esfuerzos importantes de AEDEZ es precisamente eso, aunar todos esos esfuerzos desde todos esos ámbitos, de diferentes ámbitos, cada uno con sus responsabilidades y con sus capacidades, pero intentar aunarlo para mejorar al final, para que los trabajos y los servicios que nosotros prestamos sean los que de verdad la sociedad demanda. Y este tipo de webinares que estamos haciendo y alguna otra cosa que comentaba antes Pau, guías, formaciones y demás, van en esa línea. Ese es uno de los retos fundamentales que tiene la asociación para los próximos años. En relación con los desmantelamientos industriales o demoliciones industriales, yo creo que hay que hacer una diferenciación importante respecto de otro tipo de demoliciones, que puede ser demoliciones de construcción, demoliciones de viviendas, demoliciones de obras civiles. No son ni más fáciles ni más difíciles, son diferentes. Y al ser diferentes hay que abordarlos de manera diferente. Hay varias diferencias entre los dos tipos de obras. Lo primero es el ambiente, qué nos encontramos alrededor cuando nosotros vamos a acometer una obra de demolición. Si nosotros entramos en un edificio, tenemos una serie de riesgos. Si nosotros entramos en una fábrica, en una planta química, en una central térmica, tenemos otra serie de riesgos diferentes, aunque no vayamos a hacer un trabajo de demolición. Con lo cual, el entorno, qué riesgos tiene el sitio donde vamos a desarrollar nuestro trabajo y que, si es verdad, que son riesgos generalmente mayores y más importantes, ya condiciona mucho cómo se debe acometer una demolición. Por otro lado, el tipo de estructura, el tipo de equipos que tienen generalmente esas demoliciones. No es lo mismo, habitualmente no es lo mismo, una estructura de un edificio de viviendas que una estructura de una nave de turbinas de una central térmica. O no es lo mismo cuando estamos en una demolición que nos encontremos ciertos equipos en un edificio que los equipos que nos encontramos en una demolición industrial que pesan muchas toneladas, que tienen una serie de características diferentes. Y luego hay otro tema muy importante y es que tampoco es lo mismo lo que nos encontramos dentro de esos edificios y dentro de esos equipos. Hay generalmente una serie de productos, o puede haberlos, no debería haberlos, pero puede haberlos,
que son potencialmente ya de por sí peligrosos. No es lo mismo una tubería de agua de una casa que una tubería que lleva gas natural o que lleva un producto químico. Esas particularidades hacen, como decía antes, que acometer los proyectos de uno y otro tipo sean diferentes. Y que, de hecho, una de las cosas más importantes para que todo el proyecto se desarrolle con éxito y de forma segura y medioambientalmente adecuada es la puesta en seguridad. La puesta en seguridad es un concepto bastante amplio. Parece que es uno de los trabajos previos que es equivalente a una especie de implantación y sin embargo no lo es. Para que esa puesta en seguridad sea adecuada, nosotros siempre insistimos en que es muy importante que conozcamos qué es lo que hay en la instalación. El cliente, en este caso, puede y debe aportar todos los datos necesarios para que cuando se vaya a entrar o incluso cuando se haga el proyecto, si es que no se ha hecho primero, se tengan todos los datos y todas las características de todos los productos y todas las situaciones diferentes que nos podemos encontrar. Por eso insistimos siempre tanto en la importancia de una buena documentación previa y, por supuesto, de una buena ejecución de un proyecto que de verdad describa qué es lo que hay y que indique cómo debe ser esa demolición. Otra de las cosas que insistimos y que es muy importante y que yo creo que es muy particular para este tipo de obras es que muchas veces nosotros accedemos a emplazamientos que han sido cerrados totalmente. Si estamos dentro de un complejo industrial y nuestro trabajo se circunscribe a una zona, es muy fácil que esté la gente de mantenimiento mecánico, gente de mantenimiento eléctrico, de ingeniería, y que nos pueda prestar la ayuda necesaria para todo lo que estábamos hablando. Sin embargo, cuando el emplazamiento cierra completamente, no siempre es tan fácil. Sin embargo, entendemos que esa labor del cliente, y ya empezamos a hablar de lo que os comentaba antes, que no es que el contratista sea el único que sabe y el único que puede aportar en este tipo de obras. El cliente aquí es un actor fundamental y la gente que el cliente ponga a disposición de la obra para conocer, para dar conocimiento de todas estas cosas que hablábamos antes y para ayudarnos en caso de que surja cualquier imprevisto, es fundamental. Con lo cual, y si todo eso se hace bien, a partir de ahí, teniendo en cuenta ciertas condiciones de contorno, ya podemos hablar de una obra de demolición o de un desmantelamiento desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de métodos de demolición o de desguace a aplicar. Pero lo primero es esa puesta en seguridad, es hacer una limpieza de todas las instalaciones lo más perfecta posible, buscando la perfección, porque una pequeña cantidad de determinados residuos pueden ser muy peligrosos. Una buena puesta a cero desde el punto de vista eléctrico, que no haya ninguna sorpresa, que la obra, en la medida de lo posible, sea una isla desde el punto de vista eléctrico, que se hayan tenido en cuenta las posibles interacciones que puede tener la obra con el entorno, si estamos en un complejo industrial en el que hay más instalaciones en servicio, y al revés, cómo esas instalaciones del entorno pueden afectar a la obra. Podemos estar en un complejo industrial donde hay una emanación de un gas que sale de la planta de al lado y te afecta a tu obra. Eso también debe estar previsto. En fin, tener claro cuál es la situación, dónde estamos, con qué riesgos jugamos, pero sobre todo tener la obra, hacer un trabajo previo de la obra que sea lo suficientemente exhaustivo como para que, aunque luego haya que seguir teniendo las máximas precauciones, seamos capaces de tener todos los riesgos controlados. En cualquier caso, cuando, a pesar de que se haga este trabajo previo, cuando vayamos a acometer cualquier zona, cuando vayamos a acometer el desmantelamiento de algún equipo de tuberías, debemos tener en cuenta una serie de precauciones, hacer comprobaciones, medir oxígeno, explosividad, bueno, todo tipo de comprobaciones, primero a nivel global y luego a nivel mucho más local.
Los permisos de trabajo son una herramienta básica en este tipo de obras y son permisos de trabajo que se firman, dependiendo del sitio, diariamente, varias veces al día, porque se debe estudiar y analizar la situación de la obra en cada momento. Un segundo paso, y que es previo a la entrada generalmente de la maquinaria y del personal más propiamente dicho de desmantelamiento, es la recuperación de equipos, de máquinas y de materiales. Más adelante hablaremos sobre la sostenibilidad y sobre la economía circular, pero entendemos, nuestros clientes también lo entienden, y yo creo que todos o casi todos en la sociedad estamos concienciados que debemos minimizar los residuos y debemos minimizar el impacto que la fabricación de nuevos equipos tiene sobre el medio ambiente y sobre nuestros recursos naturales, y una manera muy importante es buscar una segunda vida a todos estos equipos. Una vez que se han hecho estos trabajos previos, puesta en seguridad, descontaminación, limpieza, desconexiones, que se ha recuperado todos aquellos equipos que era posible recuperar antes de, a lo largo de la obra seguiremos recuperando ciertos equipos, pero hay una serie de ellos que es fácil o que es más fácil recuperar al principio. El siguiente paso ya es el desmantelamiento y la demolición selectivos. ¿Por qué decimos selectivos? Porque de un desmantelamiento, en este caso sí que sea industrial o sea de obra civil, nosotros, el producto de nuestro trabajo son residuos. Entonces, tenemos que intentar que esos residuos, con el trabajo previo, pero también con el trabajo durante la demolición, que esos residuos sean los mínimos posibles. Y para eso, el hacer una demolición selectiva es fundamental. Si nosotros llegásemos y tirásemos todo al suelo de cualquier manera, con todos los residuos mezclados, luego sería prácticamente imposible hacer una buena selección y poder recuperar parte de esos materiales. Como más tarde veremos, se recupera si se hacen bien las cosas, se puede recuperar un porcentaje elevadísimo de esos materiales. En torno a un 90 y pico % de los materiales se pueden recuperar. Entonces, que los métodos de demolición estén orientados a eso es importante. Hay diferentes métodos con maquinaria, manual, voladura, corte con diamante. No es el objeto aquí el hablar de todos ellos, pero sí el dejar como concepto general que esa demolición debe ser selectiva, intentando evitar en la medida de lo posible la mezcla de diversos residuos, y segundo, que en cada caso se debe utilizar la técnica más adecuada. Si es posible utilizar la maquinaria, mejor, porque disminuye el número de horas, disminuye el riesgo del personal, pero no siempre, como más adelante veremos, no siempre es posible. Hay que buscar en cada caso el método. Por otro lado, como comentábamos antes, hay que hacer una demolición selectiva en la medida de lo posible, haciendo que los materiales no se mezclen, pero incluso aquellos que en una pequeña proporción acaben mezclándose una vez que se haga la demolición, uno de los trabajos fundamentales, y para eso hay maquinaria, especialistas, y probablemente en una obra suponga un porcentaje muy elevado, a lo mejor un 50% del tiempo y del trabajo de la maquinaria y del personal va en la clasificación de esos materiales. De esa buena clasificación va a depender el éxito medioambiental y a veces también económico de la obra, que como veremos no siempre están contrapuestos. Una de las actividades muy habituales y que yo creo que también diferencian bastante la demolición mecánica en edificaciones y obra civil respecto de los industriales es que hay una parte muy importante de las instalaciones industriales que son metálicas. Eso hace que las técnicas tengan que ser diferentes, que los implementos que se colocan en la maquinaria sean diferentes. La herramienta de esa maquinaria son generalmente cizallas.
que también hay hormigón, pero en este caso la parte mayoritaria suele ser o es muy importante la parte metálica. Y luego también las herramientas que portan los operarios en la parte que se hace manual son diferentes. Se utiliza más el soplete que el martillo picador, por ejemplo. Esta particularidad, el hecho de que sean elementos metálicos, pues bueno, hace que las técnicas sean bastante diferentes y muy particulares. Por tanto, por eso es muy importante la especialización y por eso es muy importante la profesionalización. Son trabajos de demolición civil y demolición industrial que pueden parecer similares, pero que al tener bastantes elementos que los diferencian, hace que puede ser un especialista en uno y no serlo en lo otro. Debemos tender todos a que se utilice la maquinaria, los útiles y que trabaje en ellos el personal adecuado, tanto en uno como en otro. Como comentábamos antes, sí es verdad que hay una parte muy importante de las instalaciones industriales que tienen un gran número de instalaciones y de equipos metálicos, pero no es menos cierto que también hay una parte importante de residuos de construcción y demolición, hormigón, ladrillos y demás. Todos los trabajos que hemos comentado antes, como trabajos previos, limpieza previa, demolición selectiva, hace que esta última parte sea posible. Si no hubiésemos hecho bien todos los trabajos anteriores, si nosotros no limpiamos las tuberías que van por dentro de un edificio, cuando cortemos esa tubería va a salir un producto químico que se va a mezclar con el RCD y el RCD no va a ser válido. Si nosotros no hemos hecho una demolición selectiva adecuada, cuando hagamos la demolición y los materiales caigan al suelo, pues será muy difícil recuperar y que el árido que se genere sea un árido que tenga unas características que lo hagan aprovechable. ¿Por qué? Porque el reciclado del RCD debe ser el mejor posible de cara a su posterior uso. Estamos hablando muchas veces del reciclado, estamos hablando de la recuperación, pero tenemos que pensar no en nosotros, en la parte de la obra de demolición o del cliente incluso que está haciendo o está contratando la demolición, sino en quién va a utilizar ese árido y cómo se va a utilizar ese árido. Entonces, si bien toda esta parte anterior cada vez están haciéndose esfuerzos mayores para que se haga bien, yo creo que a día de hoy una asignatura pendiente que hay es que ese árido se pueda utilizar de forma habitual. Y para ello hacen falta varias cosas. Debe haber una demanda, que desde AEDEF creemos que sí, que hay esa demanda, que esa demanda existe y que se podría utilizar, pero deben darse las condiciones, tanto desde el punto de vista de la administración, con unas normas claras, que todo el mundo cumpla, y desde el punto de vista de los profesionales que vayan a ejecutar obras a posteriori y que vayan a reutilizar ese árido. Para todo ello, entendemos que es fundamental que haya una normativa, igual que hay una normativa muy clara en la generación de RCD y cómo se debe hacer para generar un buen RCD. El siguiente paso, que es generar toda una normativa que se cumpla, por supuesto, que es lo más importante, de cómo reutilizar ese RCD y que se le dé el valor que realmente tiene, porque es un material que todo el mundo que lo utiliza dice que es un buen material. A veces no se tiene la capacidad de poder utilizar con la facilidad que se debería. Y creemos que eso es una asignatura pendiente y que toda la primera parte se va a hacer tanto mejor cuanto mayor sea la demanda y la posibilidad de reutilización de ese material. Bueno, hasta ahora hemos visto una serie de actividades del proceso de una obra, de un desmantelamiento industrial, y otro punto que creemos que es importante es que debe verse este tipo de obras, este tipo de trabajos, como un trabajo que es una oportunidad, es un trabajo necesario. No es un trabajo solo
para eliminar una instalación que se quedó obsoleta y ya está, entonces me quito un problema de encima. La obra de demolición genera oportunidades. En el lugar donde antes había una instalación industrial, ahora puede haber otra. O donde había una instalación industrial que a lo mejor antes estaba dentro de una ciudad o cerca del núcleo urbano de una ciudad, ahora se puede generar un espacio libre para construir o una zona verde. Hay oportunidades que volvemos a lo mismo, si se hacen bien las cosas en todas las fases previas, esta última fase, esta fase final, hace que sea posible. Si todo lo anterior no se hace bien, evidentemente esta fase va a ser complicada. Por otro lado, un poco en línea de lo que hablábamos antes con el tema de la recuperación, la sostenibilidad, la economía circular, hay que verlo también como una oportunidad. Hasta ahora, una fábrica, generalmente, una instalación industrial, se veía como algo viejo, obsoleto, que hay que quitar del medio y al menor coste posible y dependiendo de las circunstancias y del cliente, con una serie de restricciones de seguridad, medioambientales y demás. Pero eso se debe ver como una oportunidad para recuperar ciertos materiales, ciertas máquinas y ciertos equipos. Se supone que en el futuro, porque ahora estamos haciendo los deberes o deberíamos estar haciendo los deberes para que las cosas que se construyen o los materiales que se utilizan se piense en qué va a pasar cuando terminen su primer ciclo útil, pero a día de hoy estamos teniendo que gestionar cosas que se implantaron hace bastantes años en muchos de los casos y debemos jugar con eso. No tenemos otra posibilidad. Entonces, a pesar de eso, debemos intentar por todos los medios que esos materiales, máquinas, equipos, componentes se puedan recuperar y se puedan reutilizar por el doble impacto que tiene. Uno, que no se generan residuos y otro, que no se consumen recursos naturales para la construcción, para la fabricación o para la construcción de nuevos equipos, máquinas y materiales. ¿Vale? Eso es la economía circular. Una de las patas de la economía circular. La parte medioambiental, la parte de sostenibilidad. No es menos importante otras como la económica. Esto, al final, también repercute económicamente. Por un lado, se deja de generar un residuo que casi siempre cuesta, o por lo menos, si tiene valor, porque es un residuo valorizable, tiene un valor más pequeño, y por otro lado, se deja de hacer un consumo, se deja de hacer un gasto. Estamos centrándonos en la parte de sostenibilidad, en la parte medioambiental. Y luego, la economía circular, y es una de las cosas que también se está incluyendo en todos los proyectos, tiene otra parte social. En la medida en la que con estos trabajos pues, se puede ayudar al entorno, se puede colaborar con las autoridades locales, con asociaciones. Bueno, eso es otra parte que no es menor y que cada vez más se está introduciendo dentro de los proyectos y en determinados sectores como el eléctrico, esa transición justa hacia otras fuentes de energía está tomando un valor muy importante. Pero centrándonos en el tema de los equipos, desde luego, si un equipo que está funcionando en una instalación industrial se puede llevar a otra instalación industrial similar, eso es perfecto. Desmontar en un sitio y montar en otro sería perfecto. No siempre se puede, pero sí se puede a lo mejor alguno de los componentes de esos equipos y ya hemos dado otro paso, no el paso total, pero hemos dado un paso parcial o ciertos componentes a lo mejor no se pueden intercambiar, pero con una pequeña remodelación, con un revamping, se pueden reutilizar o en algún caso pues se puede hacer un reciclaje de los componentes y darle otro uso diferente. Pero esta parte que históricamente se hacía, esto no es nuevo, es algo que en el sector se lleva haciendo siempre, pero quizás no con el esfuerzo
con el que se está haciendo ahora y con el que ahora mismo en todos los proyectos, o por lo menos en los que estamos nosotros, esto tiene una preponderancia máxima. No es algo que quedaba de mano del contratista como antiguamente y, bueno, pues si se podía recuperar alguna cosa, mejor. Pero no, ahora es una pata más de los proyectos. Luego, en cuanto a los medios que se utilizan, hemos hablado antes, bueno, más que hablar, hemos puesto fotos en las que aparecía maquinaria pesada de demolición con implementos de demolición. Pero hay luego otra serie de elementos auxiliares, a veces muy importantes también, tan importantes como la maquinaria propiamente de demolición, y que en nuestro trabajo, en el día a día, utilizamos. Los equipos de limpieza industrial. Hablábamos que uno de los primeros trabajos habitualmente es la limpieza y como es algo muy especializado, se necesita equipos especializados. Aquí viene en la foto, hay un camión, pero hay también calderas, hay aspiradores industriales, hay otra serie de equipos, bombas centrífugas, hay robots de limpieza, hay otra serie de equipos que son muy importantes y que forman una pata importante también de los desmantelamientos. Las grúas autopropulsadas o las grúas torre. Por el sitio donde están las instalaciones que se están desmontando o desmantelando. Por ejemplo, en la foto de la derecha, el rack horizontal que se ve estaba en servicio. Había que desmontar una zona de producción que estaba encima de un edificio y encima de un rack, y había que pasar por encima de un rack que estaba en servicio. Evidentemente aquí el método adecuado no es una máquina de demolición. Aquí no se puede demoler, aquí hay que desmontar. Pues el medio auxiliar era la grúa. En la foto de la izquierda, que es un desmontaje de una caldera, la entidad de las piezas que se estaban desmontando, que en la foto se ven pequeñas, pero pesaban bastantes toneladas cada una de ellas, y así todavía hay que cortar en piezas, y fijaros qué grúa estaba trabajando, pues tanto eso como las vigas, como algún elemento muy pesado y muy difícil de cortar con una máquina, pues también hay que hacerlo mediante grúas. Las grúas torre también tienen una capacidad a veces más limitada y por eso, dada la entidad de los edificios, dada la entidad de los equipos, no siempre se pueden utilizar, pero también las grúas torres son otro elemento que se utiliza habitualmente en este tipo de obras. Las plataformas elevadoras para acceder a los diferentes puntos, sobre todo de corte o de estrobado. En las dos fotos de la derecha se está haciendo corte con soplete, que como os comentaba es una herramienta básica en este tipo de trabajos. Pues la manera de acceder, una de las maneras, es mediante plataformas elevadoras. Otras veces accedemos mediante andamios, es la foto de la derecha, porque la poca accesibilidad del sitio o las alturas o bueno, el tipo de trabajo que se va a hacer pues hace que el andamio sea más seguro o más efectivo. Incluso las cimbras, porque hay veces que hay que cortar determinados elementos que no se pueden cortar, por ejemplo, solo de una vez, y los elementos que quedan hay que dejarlos timbrados, o porque hay que subir una máquina a una zona que no de por sí no tiene la capacidad portante necesaria, por determinados motivos. Luego, otra parte importante, muy importante de este tipo de trabajos son los metales, en la parte económica. Como casi todos sabemos, los metales son un residuo, pero que tienen un valor económico positivo. Entonces, la gestión de ese valor económico hace que la obra pueda ser más rentable, menos rentable y a veces incluso posible. Desde el punto de vista ambiental ya hay que hacer una buena segregación, es fundamental, pero desde el punto de vista económico es tan importante por lo menos como lo otro. ¿Por qué? Porque todos los metales no tienen el mismo valor. Entonces, si nosotros
queremos, como empresa contratista, como expertos que se supone que somos, queremos que el cliente haga una obra con los máximos estándares de seguridad, con los máximos estándares medioambientales, con todos los recursos necesarios. Si eso, además, puede ser gestionado económicamente por nosotros, debemos prestarle al cliente el mejor servicio posible también en esa parte. ¿Cómo se puede valorar? A veces es difícil valorar cuál es la cuantía. Nosotros casi siempre somos capaces de valorar cuánto cuesta nuestro trabajo, cuál es el presupuesto de nuestro trabajo. Pero cuando hay que buscar el retorno, el máximo retorno para nuestro cliente de esos materiales, pues no siempre es fácil, porque no siempre el cliente dispone de toda la información. Entonces, ahí es básico el conocimiento que nosotros podamos tener de instalaciones similares. Si no hay un listado exhaustivo, que casi nunca lo hay, de todos los materiales que se han ido utilizando en la construcción, en el mantenimiento o en las remodelaciones de esa instalación, solo podemos ir por estimaciones. Y para hacer una buena estimación, el conocimiento que nosotros como contratistas tengamos de otras instalaciones es básico. También que en base a ese conocimiento valoremos y valoricemos todos los materiales. Hay materiales que a lo mejor no están en gran cuantía, no están en cantidades muy importantes, pero sí tienen un valor elevado. El conocerlo y el gestionarlo adecuadamente es una responsabilidad nuestra cuando el cliente así lo quiere. Y luego hay otro punto no menor, que es la volatilidad de los mercados. Nuestro trabajo, los salarios, el coste de la maquinaria y demás, bueno, pues tiene una cierta fluctuación, pero son fluctuaciones lentas, generalmente pequeñas y más a largo plazo. Sin embargo, los mercados de venta de metales tienen una volatilidad muy elevada. El precio de ciertos metales cambia de día en día, es la bolsa. Entonces, eso también debemos tenerlo en cuenta a la hora de hacer una valoración de esos materiales. Y como hablábamos antes, lo más importante de todo es la segregación en origen. Hacer una demolición selectiva, pero luego, sobre todo, una vez que los materiales están ya en el suelo, que generar una segunda línea de segregación. Una segregación in situ. Si nosotros cogemos todos los materiales, los cargamos en camiones y los llevamos a otro sitio, al final estamos moviendo materiales mezclados, probablemente no estén yendo todos al sitio que deberían ir, al gestor adecuado. Lo más importante, en la medida de lo posible, es que esa segregación se haga en la propia obra. Y es como lo llevamos haciendo nosotros históricamente y como creemos que es la manera de optimizar esos metales. Bueno, pues aquí en la fotografía hay metales que es evidente cuáles son y no hace falta mucho más, pero luego hay otros en los que es necesario hacer un análisis de los mismos. Nosotros disponemos de equipos para analizar in situ la composición de cada uno de los metales con 2 decimales del porcentaje. En el caso del cable, por ejemplo, del cable eléctrico, incluso llegamos a hacer muestreos, hacer estudios externos para dar un valor medio al porcentaje. Tenemos una parte financiera, que esa no está en la obra, está en nuestras oficinas, donde se analizan los valores del cobre, de determinados metales y cómo poder minimizar esa volatilidad. Y luego, lo más importante, la segregación, como hablábamos antes, la segregación en origen. Abajo hay de una obra de la que luego os pondremos un resumen, que es la obra de la demolición de la central térmica de Foix, que nos encargó Endesa, perteneciente al grupo Enel, y aquí se ve pues, que de una partida de cable que se había desmontado dentro de la obra, se había hecho una primera selección con maquinaria, luego se hizo otra segunda selección y finalmente se hizo un muestreo, luego se hizo una trituración. Bueno, al final se hizo todo un proceso para intentar maximizar el valor del material.
que al final es un servicio adicional que nosotros estamos obligados a dar a nuestros clientes. Bueno, con lo que os he comentado hasta ahora, hemos dado unas pinceladas sobre determinados aspectos que consideramos importantes de los desmantelamientos industriales de las obras de demolición. Evidentemente, esto no es una guía, es simplemente unas pinceladas y, sobre todo, intentar, aprovechando la presentación, hacer hincapié en determinados aspectos que nosotros consideramos claves, ¿vale? Y hemos puesto como ejemplo el desmantelamiento de la central térmica de Foix, sobre la que versarán las siguientes diapositivas, por varios motivos. Uno, porque entendemos que allí se utilizaron una serie de métodos, diferentes métodos, que reflejan bastante bien. No se utilizaron todos los que hay al alcance, pero casi todos, hay muchos, se utilizaron muchos de ellos, y refleja muy bien un poco un conjunto de tareas y de obras, o sea, y de técnicas que se utilizan en los desmantelamientos industriales. Segundo, porque los puntos básicos sobre los que nosotros queríamos incidir en la presentación anterior se cumplieron. Fue una obra que fue un éxito desde el punto de vista de seguridad, hubo 0 accidentes. Fue una obra que desde el punto de vista medioambiental y de sostenibilidad fue pionera en muchas cosas y recibió también algún reconocimiento. Y luego también fue una obra en la que se demostró que todos debemos estar implicados en el éxito. El equipo que Lezama puso a disposición, el equipo del contratista, el cliente, Endesa en este caso, y la supervisión, que en este caso cuelga de Endesa, pero que también tuvo su papel destacado. Si eso no hubiésemos conseguido que fuera un equipo, cada parte del equipo con sus objetivos, pero al final, haciendo que todos esos objetivos de alguna manera confluyesen en el objetivo conjunto, la obra no hubiese sido un éxito. Bueno, aquí estoy aprovechando las diapositivas que se utilizaron para la presentación al premio que nos concedió AED por esta obra, y es una presentación nuestra, pero que yo creo que no merece la pena hacer mucho hincapié en ello. Simplemente os voy a dar unas pinceladas de ciertas características que os indique la magnitud de la obra. Fue una obra que duró 30 meses, que tenía, por ejemplo, una chimenea de 175 metros de altura, que tenía completo el grupo generador, así como su edificio y la bancada de hormigón. Tenía una caldera de más de 50 metros de altura, en la que hubo que hacer todos los trabajos previos de limpiezas, descontaminación, y un tema que no hemos tocado en la primera parte en detalle, en la primera parte de la presentación, pero había presencia de amianto, como suele ser bastante habitual en este tipo de instalaciones, en estas y en otras industriales. Todo eso se hizo una gran parte antes del inicio de los trabajos propios de demolición, y otros en combinación con esos trabajos de demolición. Como os dije, se hizo con 0 accidentes y con 0 incidentes medioambientales. No hubo, a pesar de que estábamos cerca de una zona habitada, cerca de una carretera, con una zona de vertido a acuíferos, con una zona de vertido al mar, cerca de la vía del tren. No hubo ningún tipo de incidente, hubo 0 quejas. Y eso nos enorgullece. Un poco en las fotos se ve primero la chimenea. Vuelvo para atrás.
En la chimenea no se voló, se hizo con medios mecánicos y la chimenea tenía una particularidad y era que en el interior tenía juntas de amianto. Entonces, lo que se hizo fue hacer una segregación previa, una separación, una demolición previa, tanto del ladrillo refractario interior y una retirada de las juntas de amianto, y luego se hizo la demolición del fuste. Las juntas de amianto, evidentemente, por medios manuales, pero tanto la demolición del refractario, del ladrillo refractario interior, que se hizo previamente para poder segregar y separar antes del hormigón, como el hormigón, se hizo con un robot teledirigido que estaba apoyado en el propio fuste de la chimenea. Una vez que ese robot llegó a una determinada altura a la que estaba accesible para nuestra maquinaria, el resto de la obra, el resto de la demolición de la chimenea se hizo con la maquinaria. El edificio de la caldera, inicialmente lo primero que se hizo fue hacer el desmontaje manual de la caldera y después se hizo el edificio, que una parte importante también fue manual, y luego la parte final, la que se pudo con maquinaria. Aparte de que haya elementos muy característicos y con dimensiones muy importantes y con espesores y tamaños muy importantes, hubo varios elementos innovadores en este trabajo. Uno de ellos fue el que os comentaba anteriormente del uso de robots teledirigidos. El turbogrupo se pudo desmontar sin el uso de grúas, porque tuvimos la suerte de que tenía ciertas particularidades. Luego, se combinaron diferentes métodos de demolición, lo cual no siempre es fácil. Y luego tuvo otra particularidad que yo creo que condicionó en muchos momentos el propio desarrollo de la obra, pero que se supo conjugar bien, tanto con Endesa como con la administración, y es que había una serie de condicionantes externos, el periodo de anidación del halcón, épocas en las que el riesgo de incendio era muy elevado y no se podía hacer determinados trabajos, y luego había otra serie de condicionantes sociales. Es una zona vacacional. Pasa la vía del tren muy cerca, hay una carretera al lado. Entonces, todo eso condicionó en todo momento y exigió una planificación aún más exhaustiva para que al final consiguiéramos lo que os comentaba antes, que no hubiera ningún incidente con el exterior. Para eso también, aparte de un montón de medidas, se hizo una monitorización de los niveles de polvo y de ruido en toda la obra. Y en toda la obra, a lo largo de toda la obra, esas mediciones siempre estuvieron por debajo de los valores que eran exigibles, lo cual pues hizo que también el entorno en general, tanto vecinos como las administraciones, pues estuviesen confortables y también permitiesen que no hubiera ningún problema con ellos. También fue un proyecto pionero en economía circular, en todos los aspectos que comentábamos antes, en recuperación de equipos, en prestar a la comunidad determinados elementos, ceder determinados elementos al ayuntamiento, a un instituto, organizaciones. El tema de la transición justa que hablábamos antes, intentar contratar a la mayor a la mayor cantidad de gente posible del entorno para poder de alguna manera mitigar el efecto que hace el hecho de que una instalación industrial deje de funcionar, con lo que ello conlleva, etcétera. Bueno, como no vamos muy bien o no voy muy bien de tiempo, estoy pasando más rápido las fotografías, y lo único que hacen esas fotografías es detallar un poco lo que os he ido comentando anteriormente. Aquí se ven los trabajos de la caldera, trabajos en la foto del medio, trabajos interiores muy manuales, luego los trabajos exteriores de la estructura, trabajos con grúa, sobre todo.
Y luego una parte muy importante en este proyecto fue la gestión del amianto, la gestión previa, adecuada del amianto que había en la instalación y que también se hizo como estaba previsto, todas las mediciones dieron bien, no hubo ningún problema con la administración. Fue una de las partes importantes del proyecto y fue un éxito en este caso. Bueno, lo que os comentaba antes de la planificación, cualquier obra de estas exige un esfuerzo en planificación muy importante por la gran cantidad de recursos, porque hay que combinar diferentes empresas, diferentes técnicas, pero además en este caso había unas condiciones de contorno exigentes y la planificación fue la adecuada y el resultado fue el que tenía que ser. Esta obra tuvo 2 premios. Uno es el que el grupo Enel dio al desmantelamiento por el mejor plan de sostenibilidad del 2019 y tuvo otro premio que fue el de AEDEZ, el de la Asociación Española de Empresas de Demolición. Y tuvo un tercer premio que fue el mayor de todos y es que no tuvimos ningún accidente, que tuvimos 0 accidentes. Y ese es el mayor de los éxitos tanto para nosotros como para nuestro cliente, como para Endesa. Así nos lo han transmitido. Y bueno, pues como resumen de este proyecto, se ha conseguido restaurar una parte importante de unos terrenos que llevan 40 años destinados al uso industrial. Se hizo adecuadamente desde el punto de vista ambiental y de seguridad. Se consiguieron implantar métodos de trabajo innovadores o por lo menos punteros y además todo esto siendo un proyecto pionero en sostenibilidad y economía circular, como os hemos mostrado. Y aquí os pongo una serie de fotos en las que se ve un poco la evolución desde el principio, luego a medida que iba avanzando iba bajando la chimenea y subiendo el desmantelamiento de la caldera. Aquí más todavía iban desapareciendo todos los elementos periféricos. Al final de la obra prácticamente solo quedaban estos 2 elementos. Y bueno, pues finalmente esto es lo que se entregó a Endesa. Un solar en el que en el futuro se pueden hacer una serie se puede implantar lo que se determine, pero hay la posibilidad de implantar uso residencial, zona verde, zona industrial, bueno, una parcela que ya no tenía ningún uso ha pasado a ser una parcela potencialmente utilizable. Y nada más, simplemente despedirme. Muchísimas gracias por la atención, por la paciencia y solo repetir o resumir dos cosas. Desde AEDEZ estamos implicados al 100% en la profesionalización de este sector. Para eso es muy importante, yo me imagino que entre los asistentes habrá más gente que empresas de demolición y esto no lo vamos a conseguir. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero solo vamos a conseguir el éxito total si nuestros clientes nos lo exigen, y hacen que esto se cumpla, si la administración también se implica y, desde luego, si los profesionales, y ahí están las universidades, colegios profesionales, etcétera, se implican. Y, por último, dar las gracias a todo el equipo que me acompaña en Lezama y que hace que estas cosas sean posibles, que podamos estar aquí contando este tipo de cosas. Sin ese equipo, y creerme que no es lo que se suele decir habitualmente, esto no sería posible, así que esta presentación la he hecho yo, pero es en nombre de todos ellos.